Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Fiorella para los que no me conocen y hoy día vamos a hablar de uno de los temas más fascinantes, más mágicos. Sé que a muchas personas les gusta hablar de este tema. Yo cuando era niña me encantaba hablar sobre este tema y bueno, ahora que soy grande igual me sigue gustando. Y bueno, todos sabemos que las sirenas son hermosas criaturas mitológicas que están presentes en las leyendas, en las narraciones de marineros y que también pertenecen al folclore de todo el mundo. Estas historias se cuentan alrededor de todo el mundo. Pero yo me pregunto, ¿esto es solo mitología? ¿Son solo leyendas? ¿O realmente cabe la posibilidad de que estas criaturas puedan existir? Así que acompáñame hoy día y te voy a contar esta fascinante historia. Fueron nombradas por primera vez en la mitología griega, más específicamente en el libro de la Odisea. Este libro famosísimo de la historia, en donde se cuenta que Ulises, que estaba navegando en su barco de regreso a Ítaca, su hogar, pidió a los miembros de su tripulación que lo amarraran al mástil para que las sirenas no lo pudieran encantar y así llegar directo a su hogar. Y se hablaba de ellas no como las conocemos ahora, sino más bien como una especie de mujer pájaro con rostro y torso de mujer y cuerpo de ave, y que vivían en un lugar llamado Sirenum Scopuli, que eran tres pequeñas islas rocosas. Aunque estas sirenas ya figuraban en representaciones artísticas antes de este libro de la Odisea. Acerca de su origen se les atribuye un origen divino con combinación humana. Se dice que fueron hijas del dios Kelo, el dios del río, con diferentes musas del canto y del baile. Otros dicen que fueron hijas del dios Forco, un dios marino, que las engendró sin ayuda. Otros dicen que son hijas de Gea, la diosa de la tierra, unida con el océano. En fin, sobre su origen se han dicho muchas cosas. Y bueno, esta fue como la primera mención que hubo acerca de las sirenas, pero fue después en el Medio Oriente que se les dio ya su apariencia anfibia y se hablaba de ellas como las Atargatis, que eran como diosas sirenas del amor y la fertilidad. Y a través del tiempo en las diferentes culturas del mundo les han dado un significado diferente. En algunas culturas creían que eran fantasmas de mujeres que habían muerto de forma prematura o violenta antes de su boda, o si no, habían muerto ahogadas. Y también se habló de su presencia en el arca de Noé, e indican que estos seres lograron sobrevivir al diluvio. Y yéndonos un poquito más atrás, incluso estas sirenas han sido representadas en arte rupestre de la Edad de Piedra, o sea, hace más de 34.000 años. Y en este arte rupestre se ve como sirenas dibujadas con humanos coexistiendo. Desde leyendas antiguas de marineros se dice que estas criaturas esperan en las rocas para atraer a las embarcaciones hacia ellas, haciendo uso de su melodiosa voz y cánticos con instrumentos para hechizar a los marineros y así estrellar sus embarcaciones contra las rocas. Entonces se habla de que tendrían una naturaleza malvada. Muchos decían que hacían esto para comérselos o por el simple placer de llevarlos a su muerte. Pero también hay diferentes versiones en las que se dice que serían como criaturas poderosas y que al contrario, estas sirenas podrían conceder deseos y que sus lágrimas se convertían en perlas preciosas. Y en la cultura japonesa también están presentes las sirenas, pero se habla de que si tú llegas a comer a una sirena, esta te podría proporcionar una larga vida. También se habla de ellas como un símbolo de seducción y lujuria que lleva a los hombres a su muerte. ¿Y cómo se ven estas sirenas? Bueno, actualmente se cree que las sirenas pues tendrían la mitad de su torso para arriba de mujer, de ser humano, y a partir del torso para abajo pues sería una cola de pez, y que esta cola de pez tendría una apariencia escamosa. Tendrían una apariencia muy bella, con hermosos rostros, ojos grandes y brillosos y cabellos largos y sueltos. Algunos dicen que dorados, otros dicen que tendrían como especies de algas en vez de cabellos, que poseen melodiosas voces, voces hermosas y que saben cantar bellísimo, que también tienen la capacidad de inducir al sueño y la capacidad de la hipnosis con su canto, y que con este canto llevarían a los marineros a su perdición.
Pero bueno, esta apariencia, como les dije, no solamente es la única que hay. En la cultura japonesa más bien se cree que estas sirenas tendrían una especie de rostro de mono con cuerpo de pez, o sea que para nada serían hermosas. Y bueno, a estas sirenas les llaman ningyo. Se dice que las sirenas podrían vivir unos 150 años y que tienen la capacidad de vivir tanto en el agua como en la superficie. Ellas vivirían en los mares, en los océanos, en los ríos, en los lagos, y también se dice que viven en cuevas submarinas y palacios de coral. Se alimentarían de peces, algas y otras criaturas marinas, y en otras versiones que también se alimentan de humanos. ¿Y cuál sería su naturaleza? Bueno, en algunas historias son benévolas y ayudan a los marineros, pero en otras son peligrosas y llevan a los marineros a su muerte. Representan esta dualidad de belleza y peligro y también son un símbolo de tentación y deseo. También son vistas como un símbolo de libertad y espíritu indomable por su naturaleza marina. En fin, pueden ser vistas tanto como seres benignos y protectores del mar o como criaturas malvadas que buscan hacer daño. Pero bueno, todo esto dentro de la creencia popular moderna, que también tiene mucho de mitológico, realmente no se sabe a ciencia cierta cómo serían sus personalidades. Pero estas sirenas no vendrían solas. Se habla de que también vendrían acompañadas de sirenos, es decir, como una versión masculina de ellas. Y el término correcto para los sirenos pues sería tritones, que sería esta contraparte masculina. Y estos tritones tendrían la capacidad de controlar y manipular el agua gracias a una trompeta hecha de conchas marinas. Pero bueno, también si digamos todo esto es pura fantasía, pura mitología, puras leyendas, ¿por qué es que se habla hasta el día de hoy de las sirenas? ¿Por qué están tan presentes? Y bueno, aquí vamos a pasar a hablar sobre las teorías y los avistamientos que se han venido dando de las sirenas a través de todo este tiempo. Quizá la teoría más importante de todas es la teoría del simio acuático. Según la teoría de la evolución, se dice que los antecesores de los humanos, o sea, los homínidos, evolucionaron en las sabanas africanas en un ambiente terrestre y que de ahí procedemos. Pero en el año de 1942, Max Westenhofer, un biólogo alemán, lanzó la hipótesis del simio acuático, en la cual se sugiere que en algún punto de la evolución, por falta de alimentos y por resguardarse de ser cazados por otros animales, poco a poco estos simios terrestres fueron llegando más y más a las costas africanas y que pasaban periodos de alternancia entre la tierra y periodos también en el mar. Pero que poco a poco una parte de estos homínidos fueron evolucionando más en el ambiente acuático, que incluso llegaron a desarrollar capacidades que les permitían nadar y que sus cuerpos poco a poco fueron mutando hasta que finalmente terminaron por evolucionar completamente en sirenas. O sea, es decir, que una parte de estos homínidos se quedó en la tierra y bueno, que de ahí nosotros evolucionamos y somos pues seres humanos, pero que otra parte se quedó completamente en el mar y que de ahí evolucionaron las sirenas. También existen argumentos a favor de esta teoría que podrían respaldarla. Por ejemplo, todas las especies de primates que existen, los seres humanos somos los únicos que carecemos de pelo, y que esta sería más bien una cualidad de los mamíferos acuáticos o subterráneos. Y bueno, otro argumento sería que los seres humanos somos los únicos mamíferos que caminamos en dos pies. Y se dice, bueno, que este bipedismo es improbable que se haya podido desarrollar en la tierra, que esto hubiera sido mucho más fácil en el agua, porque el agua, digamos, te puede sostener mucho mejor en esta posición a lo largo del tiempo, porque bueno, sabemos que la evolución tarda pues miles de años y se dice que esto hubiera sido mucho más factible en el agua que en la tierra. Otro argumento es que los humanos somos los únicos mamíferos terrestres que tenemos conciencia de nuestra propia respiración y tenemos la capacidad de controlarla. Y esto es algo que sí se ve en mamíferos acuáticos que pueden sostener el aire por un buen tiempo, al igual que los humanos. La grasa corporal. De entre todos los animales terrestres, los seres humanos somos los únicos que tenemos más grasa corporal, comparado a otros animales terrestres de nuestro mismo tamaño. De los primates, somos los más obesos, y nosotros mantenemos nuestra grasa toda la vida, a diferencia, por ejemplo, de los animales que hibernan y pierden su grasa una vez que despiertan. Los seres acuáticos son los animales con mayor porcentaje de grasa, al igual que nosotros.
Y bueno, también se habla sobre esta membrana interdigital. Se dice que esta membrana que está entre el dedo índice y el dedo pulgar es un vestigio de nuestra etapa semiacuática, porque en la Tierra, digamos que no tiene ningún uso útil. Y bueno, también se habla de los, digamos, partos acuáticos que ya se han incorporado en bastantes hospitales. Creo que muchas mujeres lo prefieren así. He escuchado que es mucho más fácil también, digamos, dar a luz, ¿no? en el agua, y que el bebé pues se adapta bastante rápido y que también el proceso del parto es mucho más rápido y menos doloroso. También se habla de nuestra habilidad para nadar, o sea, nosotros, digamos, tenemos esta habilidad, es algo que carecen los primates. Ellos son muy torpes en el agua, en cambio nosotros los seres humanos, desde que somos bebés, si tú lanzas un bebito pues a una piscina, el bebito por instinto va a poder nadar. En 1990, Carl Benz, un oceanógrafo, publicó un artículo científico llamado Cultura y extinción de las sirenas. En este artículo se hace una deducción sobre cómo pudieron haber sido estas sirenas y cómo pudo haber sido su forma de vida. Él habla de que estas sirenas sí existieron, pero que ya están extintas, y que esto se debe al aumento en la población de las medusas, que serían animales peligrosos para las sirenas, y que además con el avance tecnológico de la navegación acabaron con sus vidas. Él describe que en vez de escamas tendrían pliegues rugosos como los armadillos, y que habrían habitado en aguas cálidas, y que según la región geográfica existieron 3 tipos de sirena. Sirena del mar Mediterráneo, sirena índica del mar Caribe y sirena eritraea de Indonesia. Y además que también tendrían pulgares oponibles, un cerebro desarrollado y una frente amplia. Ellos no tendrían tecnología. Él compara su civilización con la edad de piedra y deduce que criaban ostras y pastos marinos para alimentarse. Su estructura sociopolítica sería relativamente avanzada. Él cuenta que podrían haber practicado el comercio y usaban algún tipo de objeto a manera de dinero, tal vez conchas o caparazones de mares nórdicos, según especula Benz, y que además se comunicarían a través de sonidos como lo hacen otros animales marinos. Y bueno, creo que todos hemos visto este documental que se vio hace muchísimos años, me parece que era de Discovery, el documental Sirenas. Yo cuando lo vi cuando era niña yo me lo creí que era real. Luego ya hace poco realmente descubrí que no era cierto. Para los que no han visto este documental, se cuenta la historia de que unos científicos habrían encontrado y habrían estudiado el cuerpo de una sirena, que también habrían grabado sonidos de sirenas, pero como les digo, al final se descubrió que este documental era un tipo de documental que se llama docuficción. No era real, ellos lo aclararon después, pero en su momento sí, digamos, fue un boom. Creo que mucha gente se creyó que este documental era cierto. Y bueno, ellos dicen que sí decían en el documental que no era verdad, pero estaban letras súper chiquitas. Si lo que querían era llamar la atención, pues lo lograron. Leyendas hay muchas acerca de sirenas, como les digo. Encontré una que es la leyenda de Belice. Existe una leyenda en el país de Belice. Belice queda al sur de México, en Centroamérica, y se cuenta que en el año de 1500 a.C. la civilización maya llegó hasta estos territorios, y que en ese lugar construyeron sus pirámides y que poco a poco llegaron hacia las costas de Belice. Y fue aquí cuando estalló un conflicto con una civilización acuática. Esta civilización acuática le habría prohibido a los mayas pescar o establecerse en las costas, pero que los mayas habrían ganado y que se habrían apoderado de las costas de Belice. Se creería que tan solo es una leyenda, pero existen registros de marineros españoles y portugueses, turcos, holandeses, que afirmaban la presencia de monstruos acuáticos. Esto por la Edad Media. Además que estas historias fueron muy comunes entre los pueblos indígenas de Belice, y también es algo que se habla hasta la actualidad. Y bueno, en la actualidad hay varios testimonios de marineros, por ejemplo, que dicen que al atrapar grandes animales acuáticos marinos, por ejemplo, podrían ser tiburones o ballenas, en su interior han llegado a encontrar como especie de arpones, como armas rudimentarias dentro de estas ballenas. Y como les digo, hay muchos avistamientos de sirenas. Muchos de ellos no son verdaderos, son falsos, son creados. Pero yo les quiero hablar de 3 avistamientos en específico, pero no de la actualidad, sino más bien de exploradores marinos que llegaron a relatar haber visto sirenas y quedaron sus registros. Uno de estos exploradores históricos fue Henry Hudson, este navegante europeo que se hizo famoso por descubrir el río Hudson y la bahía de Hudson.
en 1608. Hudson anotó en su cuaderno de bitácora que algunos miembros de su tripulación habían visto a una sirena nadando cerca del costado del barco mirándolos. Los marineros aseguraron que desde el ombligo hacia arriba, su espalda y pechos eran como los de una mujer, pero que se zambulló bajo el agua y pudieron ver su cola, que era como la de una marsopa. El capitán John Smith, el mismo que conoció y se enamoró de Pocahontas. Esta conocida historia de Disney tuvo bastantes aventuras en alta mar antes de conocer a Pocahontas. En el año de 1611, cuando navegaba frente a una isla en las Indias Occidentales, asegura que vio a una mujer nadando con toda gracia posible y que a pesar de su largo cabello verde era una mujer muy atractiva. El intrigado capitán Smith luego vio que por debajo de su estómago había una cola de pez y que luego esta hermosa sirena se metió al mar nuevamente. Y el tercero y quizá más famoso explorador fue Cristóbal Colón. El 9 de enero de 1943 informó haber visto cerca de la República Dominicana a 3 sirenas, pero a diferencia del capitán Smith, a él no se le hacían nada atractivas. En general, no se sorprendió tanto del avistamiento porque ya había visto otras sirenas en otras ocasiones por Guinea y por Costa de la Manequeta. Aunque muchos historiadores han dicho que quizá estos avistamientos que tuvieron Hudson y Colón pudieron haber sido simplemente manatíes, que digamos estos exploradores por el ansia de tener compañía femenina pudieron haberlos confundido con sirenas. Y que el avistamiento de John Smith probablemente fue, digamos, pura mentira de escritores que lo mencionaban en sus libros como para darle más misterio a sus propios libros. Y bueno, personalmente yo no sé los demás, pero no sé si Colón, sé que él ha sido un gran explorador, no creo que se haya confundido tantas veces. O sea, imagino que él sabía muy bien cómo eran estos manatíes o estos animales. ¿Quién sabe, chicos? Y bueno, aquí en Perú han habido bastantes avistamientos de sirenas. Por ejemplo, se dice que hay sirenas en el lago Titicaca. Hay una leyenda específica de esta sirena del lago Titicaca. Y bueno, también hay un avistamiento aquí en Perú, en la laguna de Huancayo, que supuestamente un visitante extranjero de Argentina tomó unas fotografías al lago, que justamente en ese momento él estaba viendo una sirena en el lago y logró tomar estas fotografías. Y bueno, aquí en mi país sí se ha contado mucho acerca de la sirena. De hecho, se habla más de ellas en los lagos que en los mares, en las lagunas, por ejemplo, en las lagunas altoandinas. Y de hecho, mi abuelo en una ocasión, mis dos abuelos en una ocasión me contaron que llegaron a ver, por ejemplo, mi abuelo, por parte de mi mamá, él me contó que una vez él estaba pasando por un puente y llegó a ver a una sirena debajo del río. Él no vivía pues en la ciudad, en ese tiempo él era mucho más joven, vivía en un pueblito y que llegó a ver como una especie de sirena entre las rocas en un río. Y también mi abuelito por parte de papá también me contó, me acuerdo cuando era niña, que él llegó a ver con su hermano como una especie de mujer peinándose en una laguna. Como les digo, estas leyendas abundan bastante en la sierra, aquí en Perú, sobre todo en las lagunas, y que existirían lagunas encantadas, que sería el lugar donde viven estas sirenas. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido estas historias? A mí, la verdad, el tema de las sirenas es un tema muy misterioso. Yo tengo la fe de que sí puedan existir. Espero que sí. Sería genial. Yo creo que el fondo marino aún nadie lo conoce bien. Nadie ha podido descubrir todas las especies que pudieran existir en el fondo marino, y para mí podría caber la posibilidad, o sea, no aseguro ni niego nada. Así que no, ¿qué piensan ustedes, chicos? ¿Piensan que sí puedan existir o que simplemente son leyendas? Los leo en los comentarios de abajo. Así que nada, ya nos vemos en un siguiente video y cuídense mucho. Chao.